Seriel, ha pasado mucho tiempo, ha llegado el verano, el calor del sol ya se hace sentir y el cielo azul parece extenderse sin fin, pero antes de que te des cuenta pronto llegará el otoño, y tras él, de nuevo será invierno. El ciclo de las estaciones sigue su curso, y con él también se acerca nuestra cita. Ya no queda mucho tiempo para nuestro encuentro, ¿estás lista? La voz en sus sueños era suave, casi como un susurro, pero su mensaje era claro y lleno de una extraña urgencia. Seriel se despierta completamente asustada, como si hubiera tenido una pesadilla de la que no podía escapar. Su respiración era rápida, y el corazón le latía desbocado en el pecho. ¿Un sueño? ¿O tal vez algo más? Se preguntaba intentando recordar detalles que parecían desvanecerse como niebla al amanecer. ¿Quién era ella? Esa pregunta se repetía en su mente, causando que una sensación de inquietud la invadiera. De pronto, una mano cálida toca su frente, trayéndola de vuelta a la realidad. La suavidad del toque y la familiaridad del gesto le dieron un poco de consuelo. Con voz baja y tranquila, Kian, quien había estado a su lado todo el tiempo, le preguntaba si estaba bien. Su mirada reflejaba preocupación, y con razón. Él podía sentir el calor en su piel, indicando que tenía mucha fiebre. Seriel, todavía un poco asustada y confundida, susurró que había tenido un sueño extraño. Las imágenes que había visto parecían tan reales, pero al mismo tiempo tan ajenas. ¿Era solo un sueño o algo más profundo estaba tratando de decirle algo? Mientras estas preguntas se arremolinaban en su mente, Kian la observaba atentamente. ¿Tuviste otra pesadilla?, preguntó Kian, esta vez con una preocupación aún más evidente en su tono. Su voz, siempre tan calmada, ahora contenía una nota de urgencia. ¿Otra pesadilla?, Seriel se preguntaba, todavía sorprendida por la pregunta. ¿Solía tener pesadillas a menudo? Esta idea la dejó intrigada y un poco asustada, ya que no recordaba haber tenido sueños tan perturbadores antes. Kian, al notar su confusión, se puso serio de inmediato. Su semblante cambió, y con un tono que no admitía discusión, respondió que sería mejor que fingiera no haber escuchado nada. Había algo en su mirada, algo que decía que había cosas que él prefería no compartir en ese momento. Con un movimiento rápido y decidido, volvió a tocar la frente de Seriel, asegurándose de que ella se recostara y descansara. La protagonista, aunque débil, tomó suavemente la mano de Kian, sosteniéndola entre las suyas. Con un susurro apenas audible, le preguntó si, en caso de que sus pesadillas tuvieran algo que ver con sus recuerdos, él se lo diría. Había una súplica en su voz, un deseo profundo de entender lo que estaba sucediendo en su mente. Kian se quedó en silencio por un momento, claramente preocupado por lo que debía decirle. Después de unos instantes de reflexión, hizo un leve suspiro, como si hubiera tomado una decisión difícil, y comenzó a hablar. Su voz era suave y llena de nostalgia. Cuando nos conocimos, los dos éramos solo unos niños, comenzó, como si estuviera reviviendo esos recuerdos. Ibas tomada de la mano de la condesa, tan pequeña y delicada. Aún recuerdo claramente el momento en que llegaste al ducado. Íbamos a presentarnos por primera vez, y tú, tan nerviosa, caminabas mirando al suelo. Tropezaste porque estabas tan nerviosa, pero tu mirada, cuando alzaste la vista, me dejó marcado para siempre. No pude contenerme y me reí, pero cuando te vi, tenías una mirada molesta y fija sobre mí. En aquel entonces, Kian pensaba que Seriel era simplemente una niña despistada, siempre envuelta en sus propios pensamientos y con un carácter que no pasaba desapercibido. Creía que después de esa primera reunión, no volverían a verse, que sería una visita única y casual. Sin embargo, para su sorpresa, las visitas de Seriel comenzaron a volverse más frecuentes, tanto que casi se convirtieron en una rutina que él terminó esperando con ansias. Como eran de la misma edad, solían pasar mucho tiempo juntos, a menudo sin darse cuenta de cómo volaban las horas. Kian no podía evitar preguntarse cuándo fue que Seriel empezó a aparecer en su vida de manera tan constante. A pesar de que al principio ella solía interrumpir su tiempo, algo que a cualquier otro le habría resultado molesto, con ella era diferente. Su presencia, lejos de ser una molestia, se había convertido en una parte importante de su día a día. Con el tiempo, el interés de Kian por Seriel comenzó a crecer, no solo porque la veía como una niña frágil y delicada, sino también porque había en ella una fuerza interior que lo fascinaba. Era como si, detrás de esa apariencia frágil, se escondiera un carácter firme y decidido que lo atraía irremediablemente. Y después de eso, cuanto más la veía, más fuerte se hacía ese sentimiento dentro de él.
Fue así como, casi sin darse cuenta, Kian se fue enamorando de Seriel. Su presencia llenaba un espacio en su corazón que él ni siquiera sabía que estaba vacío. Seriel, eso es lo único que deseo decirte ahora, exclamó Kian con una sinceridad que no dejaba lugar a dudas. Pero Seriel, sin poder contener su curiosidad, lo miró con una mezcla de sorpresa y molestia, sintiendo que esas palabras solo dejaban más preguntas que respuestas. ¿Cómo es posible? Cuéntame un poco más, respondió Seriel un tanto contrariada, queriendo saber más sobre esos sentimientos que Kian parecía haber guardado durante tanto tiempo. Kian, con una expresión seria, comenzó a contarle que, hacía unos años, le había hecho una promesa a sí mismo. Prometió que, aunque la vida los separara, algún día se volverían a ver y podrían pasar tiempo juntos de nuevo, como cuando eran niños. Sin embargo, la vida no siempre sigue el camino que uno espera, y por diversas razones no pudo cumplir esa promesa en su momento. Pero ahora, después de todo lo que había pasado, con Seriel habiendo pedido su memoria, sentía que finalmente podía cumplir con aquella promesa. Por eso ahora, aún no quiero que recuperes la memoria, dijo Kian, con un tono suave pero firme. Después de todo, sigues teniendo pesadillas incluso sin recuperar tus recuerdos. No quiero que esas memorias te lastimen más de lo que ya lo han hecho. Seriel lo observaba fijamente. Su corazón latía con fuerza mientras trataba de encontrar las palabras adecuadas para responderle. Pero antes de que pudiera decir algo, Kian la interrumpió con un susurro gentil. «Es hora de que vayas a dormir», dijo con una sonrisa cálida. «No te preocupes, cuidaré de tus sueños. Esta vez no serán pesadillas, sino algo lindo. Me quedaré a tu lado para que te sientas segura». Unos días más tarde, Seriel se encontraba en su despacho, inmersa en sus pensamientos cuando su criada Daisy, con voz suave, casi temerosa, se disculpó, sintiendo que algo no estaba bien. «¿Mi señora ha cometido otro error el señor?», preguntó Daisy. Sus ojos reflejaban tristeza y preocupación. «¿Por eso están durmiendo en habitaciones separadas?». Esas preguntas calaron hondo en Seriel, quien, aunque intentaba mantener la calma, sintió un leve fastidio que no pudo disimular. Apretó fuertemente la pluma entre sus dedos, tanto que la tinta se derramó por el papel, manchándolo. «Daisy, ya que estás aquí, ¿podrías hacerme un favor?», le pidió Seriel, manteniendo la voz calmada pero con un matiz de urgencia. «¿Por qué no vas y le preguntas a Kian por qué está durmiendo en otra habitación?». La criada, al escuchar la petición, comenzó a ponerse visiblemente nerviosa. Su rostro reflejaba una mezcla de preocupación y temor. Seriel, al notar la reacción de Daisy, se dio cuenta de que tenía que hacer algo más para conocer los detalles de su pasado, algo que le inquietaba profundamente, aunque intentaba no mostrarlo. Con la mente llena de pensamientos, Seriel le dijo a Daisy que tal vez tenía mucho trabajo esa noche y que probablemente terminaría muy tarde. Por esa razón, explicó, dormía en otra habitación para no molestar a nadie. Sin embargo, esta decisión no era solo por el trabajo. En realidad, había salido de la mansión temprano esa mañana, precisamente para encontrarse con Kian. Al pensar en la actitud evasiva de él, Seriel comenzó a cuestionarse si realmente podría obtener alguna respuesta de Kian, o si él continuaría evitándola como hasta ahora. Mientras tanto, en su interior, Daisy no podía dejar de notar el rostro decaído de su señora, lo que la hacía preguntarse si Seriel podría estar volviendo a ser la persona que era antes. De repente la puerta del despacho de Seriel se abrió de golpe, interrumpiendo sus pensamientos. Cassel entró corriendo con la energía y la espontaneidad que lo caracterizaban. Sin perder tiempo, comenzó a llamar a su madre con insistencia, exigiendo saber si acaso se había peleado con su papá. Seriel sintió una punzada de tristeza al escuchar a su hijo tan preocupado, y susurró que tal vez había hecho algo mal, algo que podría haber provocado esa situación. Las palabras de Cassel dejaron a Daisy y a Seriel sorprendidas y un tanto conmocionadas. Recuperando la compostura rápidamente, Seriel negó con la cabeza y con voz tranquila pero firme le aseguró a Cassel que no era como él pensaba. Nunca discutirían por él, le dijo, acariciándole la cabeza con ternura para calmarlo. Quiso tranquilizar a su hijo explicándole que lo que había sucedido entre ella y Kian era solo un pequeño desacuerdo, nada más que eso, un asunto que no debía preocuparle. «¿Cuál es el problema?», preguntó Cassel, intrigado y con la inocente curiosidad propia de su edad. Seriel, con una sonrisa reconfortante, le respondió que seguía haciendo preguntas que su papá no quería responder, lo que había causado el malentendido entre ellos.
¿De verdad se pelearon por eso?, insistió Cassel, esta vez con un tono incrédulo, como si no pudiera creer que algo tan simple hubiera causado un conflicto entre sus padres. Seriel le devolvió otra sonrisa, intentando tranquilizarlo aún más, y le aseguró que solo había sido un pequeño desacuerdo, nada que debiera alarmarlo. Le explicó que estaba organizando sus pensamientos, buscando la mejor manera de abordar el tema con Kian sin generar más tensiones. Cassel, sin embargo, no se dio por vencido. Hizo un puchero, cruzando los brazos con expresión de disgusto, y exclamó que había escuchado que estaban durmiendo en habitaciones separadas. Daisy me lo dijo. La protagonista, sintiéndose abrumada por la preocupación que había causado en su hijo, comenzó a disculparse sinceramente. Su voz era suave, casi temblorosa, mientras le explicaba que no había tenido intención de hacer que se sintiera así. Cassel, con la mirada aún llena de incertidumbre, preguntó con una mezcla de inocencia y preocupación: «¿Entonces mamá no odia a papá? ¿Volverán a ser amigos, verdad?». Su voz, aunque infantil, reflejaba la seriedad de un niño que no comprendía del todo la situación, pero que deseaba profundamente que todo volviera a la normalidad. Un tanto sorprendida por la intensidad de los sentimientos de su hijo, la protagonista respiró hondo antes de responder. Con una leve sonrisa para tranquilizarlo, le aseguró que sí, que muy pronto volverán a dormir juntos, como lo habían hecho siempre. De repente, con la energía que solo un niño podría tener, Cassel hizo un chasquido con los dedos, como si estuviera dando una orden, y exclamó con entusiasmo que había terminado de hablar con su madre, pero que aún tenía algo más que hacer. Antes de que Seriel pudiera reaccionar, unos caballeros ingresaron a la habitación con pasos rápidos y decididos, como si ya supieran exactamente lo que tenían que hacer. Uno de los caballeros, inclinando ligeramente la cabeza en señal de respeto, anunció con voz firme que estaba cumpliendo una orden del joven maestro. El otro, un poco más nervioso, comenzó a disculparse por lo que estaban a punto de hacer, aunque sus palabras apenas lograban calmar la creciente confusión de Seriel. Antes de que pudiera entender lo que estaba sucediendo, los caballeros, con un movimiento rápido y coordinado, levantaron la silla en la que ella estaba sentada, dejándola completamente sorprendida. Seriel, asustada y sintiendo cómo su corazón comenzaba a latir con fuerza, empezó a gritar, pidiéndole desesperadamente a su hijo que detuviera todo aquello y que la bajara inmediatamente. Cassel, sin embargo, le respondió con una sonrisa traviesa, como si estuviera disfrutando de alguna travesura infantil. Con la inocencia de un niño que cree estar haciendo lo correcto, le dijo que no, que mamá le había pedido que se llevara bien con sus amigos y que ahora estaba cumpliendo con su parte. Entonces, con una mezcla de lógica infantil y ternura, preguntó: «¿Entonces qué pasa si mamá y papá pelean?». Seriel, todavía atónita por lo que estaba ocurriendo, apenas podía creer lo que veía. Su hijo, normalmente tan dulce y obediente, ahora parecía estar llevando las cosas demasiado lejos. Pero antes de que pudiera reaccionar, Cassel dio la orden final, diciéndole a uno de los caballeros que cuidara bien de su mamá, mientras la protagonista solo podía tartamudear, sin saber cómo detener la situación. Los caballeros, sin dudar un segundo, acataron la orden del joven señorito con toda seriedad, y aunque trataban de ser cuidadosos, Seriel se encontraba completamente descolocada, incapaz de procesar lo que su hijo había orquestado. Más tarde, Seriel y Kian se encontraban en una habitación, sumidos en un silencio incómodo y prolongado. Ninguno de los dos se atrevía a romperlo, aunque las palabras no dichas parecían pesar en el aire. Seriel sentía una profunda vergüenza, cuestionándose cómo había llegado a esa situación tan repentina y sin previo aviso. Quería hablar con Kian, necesitaba hacerlo, pero la manera en que todo había sucedido la había dejado sin palabras. Por su parte, Kian estaba igual de confundido. Mientras miraba a Seriel de reojo, no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. Recordó cómo Cassel había llegado a su despacho más temprano, diciendo que tenía algo importante que hacer, y cómo, con una determinación que no era habitual en él, había mencionado que su plan era enviar a Seriel con él. Ambos, completamente avergonzados por la situación, pronunciaron los nombres del otro al mismo tiempo, como si con eso pudieran romper el incómodo silencio que se había instalado entre ellos. Sin embargo, con un gesto amable y conciliador, la protagonista decidió dar un paso atrás y permitirle a Kian hablar primero. Su voz era suave, pero firme, y con una leve sonrisa le indicó que estaba lista para escuchar lo que él tuviera que decir.
Kian, asintiendo con una mezcla de resignación y alivio, aceptó la invitación y comenzó a hablar, preguntándole si ella también estaba ahí por la intervención de Cardizel. Seriel, asintiendo lentamente, respondió que sí, que había sido traída allí de manera tan inesperada que no pudo evitar sentirse sorprendida. Su voz reflejaba esa mezcla de sorpresa y desconcierto que aún la acompañaba, como si todavía estuviera tratando de entender cómo había llegado a esa situación. Kian, al escucharla, bajó la mirada, incapaz de sostener la suya. Su expresión cambió a una mezcla de arrepentimiento y culpa, y con voz temblorosa, se disculpó sinceramente por haberla evitado durante tanto tiempo. Mientras él se explicaba, Seriel, con el corazón apretado, pensó para sí misma que cada vez que Kian la había evitado, le resultaba más extraño y doloroso. Como había sospechado desde el principio, él realmente la estaba evitando a propósito. Finalmente, decidió preguntar directamente, ¿por qué había estado actuando de esa manera? Con un poco de temor en su voz, Kian respondió honestamente, revelando que no quería que ella recuperara sus recuerdos aún. Admitió que la idea de que Seriel recuperara toda su memoria le causaba una profunda inquietud. Seriel, en un intento por aligerar el ambiente, sonrió suavemente y recordó en voz alta cómo, al principio, él solía molestarla un poco cuando se conocieron y que incluso entonces parecía nervioso. Kian, al escucharla, exclamó que cada vez que veía su rostro asustado por las pesadillas, sentía que sus palabras se bloqueaban, como si algo dentro de él le impidiera decir lo que realmente pensaba. Fue en esos momentos cuando se arrepintió profundamente de no haberle contado todo desde el principio. Sin embargo, sabía que, aunque no lo mencionara, los recuerdos de Seriel regresarían lentamente, sin importar cuánto intentara evitarlo. Seriel, sintiendo una mezcla de comprensión y tristeza, le preguntó por qué no le había dicho que no insistiera, que eventualmente lo recordaría todo. Su voz estaba cargada de una suave reprimenda, pero también de comprensión, como si finalmente comenzara a entender las razones detrás del comportamiento de Kian. Kian, en un gesto de vulnerabilidad, tomó la mano de Seriel, apretándola suavemente. Le explicó que, si hubiera admitido eso, estaría reconociendo que la felicidad que compartían en ese momento era solo una ilusión temporal, algo que podría desvanecerse con el tiempo. Confesó que tenía que admitir la ansiedad y el temor al futuro que tanto había tratado de ignorar. Le costaba tanto acercarse a ella porque tenía miedo de lo que pudiera suceder cuando los recuerdos volvieran. Al escuchar esas palabras llenas de miedo y sinceridad, Seriel se levantó de su asiento, su rostro mostrando una determinación que no había sentido antes. Mirándolo a los ojos, le dijo con firmeza que no debía pensar que su amor y sinceridad eran solo una ilusión. Seriel, sintiendo una mezcla de emociones, comenzó a acariciar suavemente el rostro de Kian, como si con ese simple gesto pudiera transmitirle todo lo que las palabras no lograban expresar. Con una voz cálida y firme, le dijo que, si su ansiedad y temores no desaparecían por completo, incluso si le aseguraba que sus sentimientos no cambiarían, se lo demostraría con hechos, una y otra vez, hasta que él lo creyera. Y así, como si el tiempo se detuviera por un instante, se produjo lo que ambos habían anhelado en silencio. Seriel, movida por una profunda pasión, se acercó a Kian y lo besó con un fervor que lo tomó por sorpresa. Fue un beso que hablaba de amor, de promesas y de un futuro juntos, un beso que parecía borrar cualquier duda que pudiera haber en el corazón de Kian. Cuando sus labios finalmente se separaron, en ese breve respiro, Seriel aprovechó para confesarle con una voz cargada de sinceridad que lo amaba. Esa declaración, aunque breve, contenía todo lo que había en su corazón. Añadió, con una seguridad que no dejaba lugar a dudas, que sus sentimientos no cambiarían, ni siquiera si algún día recuperara todos sus recuerdos. Para ella, lo que sentía por él era real y permanente, sin importar lo que el pasado pudiera traer de vuelta. Kian, conmovido por sus palabras y con una mezcla de alivio y arrepentimiento, preguntó tímidamente si ella lo perdonaba por haber sido tan egoísta, por haberse dejado llevar por sus miedos y no haberle confiado sus verdaderos sentimientos antes. Con una hermosa sonrisa que iluminó su rostro, Seriel respondió con sinceridad que nunca había estado molesta con él, que entendía sus razones y que lo perdonaba. Le aseguró que no volverá a insistir sobre su pasado, y en un tono gentil pero firme, le pidió que regresara a su habitación.
Sabía que Cassel y hasta los sirvientes estaban preocupados por ellos, y no quería que su familia siguiera inquieta. Kian, tocado por su comprensión y amor, tomó la mano de Seriel y comenzó a besarla con ternura, como una forma de agradecerle por su paciencia y por estar siempre a su lado. Con una voz suave, prometió que hará lo que ella pedía, que regresará a la habitación para que pudieran dormir juntos, dejando atrás cualquier incertidumbre. Un mes después, mientras el clima comenzaba a cambiar, Daisy se encontraba al lado de su señora, observando cómo las primeras hojas otoñales caían suavemente al suelo. Con un tono ligero, comentó que pensaba que la época de lluvias se prolongaría más, pero ya el otoño había llegado, trayendo consigo una brisa fresca y una sensación de renovación. Recordó entonces que ese día era el esperado encuentro con la señora Fensel. Seriel, con la mente ya en los preparativos, asintió y preguntó si todas las cosas que había preparado para la visita ya estaban acomodadas en el carruaje. Daisy, siempre diligente, respondió que sí, asegurándole que había revisado todo varias veces junto con el chofer para que no faltara nada. La protagonista, agradecida por la dedicación de Daisy, le dio las gracias con una sonrisa, sintiéndose tranquila por dejar todo en sus manos. Le dijo que regresaría por la noche, y antes de partir, le pidió que cuidara bien de su hijo Castle mientras ella no estuviera en casa, una petición que Daisy aceptó con gusto. Más tarde, la señora Fensel le dio una cálida bienvenida a Seriel, agradecida por la invitación. Cuando ambas se encontraron, Seriel le expresó su gratitud, no solo por la invitación, sino también por la oportunidad de pasar un rato agradable conversando. Añadió que había traído algunas hojas de té para la señora Fonel y mencionó que sería muy divertido hablar sobre los niños juntas, compartiendo anécdotas y risas en un ambiente de camaradería. Un poco ruborizada, la señora Fensel, quien normalmente mantenía una compostura impecable, se atrevió a preguntar con un tono de voz ligeramente titubeante si sería muy incómodo dejar de lado los títulos formales y empezar a llamarse simplemente por sus nombres. Después de un breve momento de silencio, durante el cual parecía que la señora Fensel estaba repensando su atrevimiento, se disculpó apresuradamente por haberse adelantado tanto en su sugerencia. Sin embargo, para su alivio, Seriel respondió con una sonrisa amable que no le resultaría para nada incómodo dejar de lado los formalismos y llamarse por sus nombres de pila. Al escuchar esto, la señora Fensel se mostró visiblemente feliz, como si una carga se hubiera aligerado de sus hombros. Con una sonrisa que iluminaba su rostro, le dijo que entonces solo podía llamarla Vanessa, lo que marcaba un nuevo comienzo en su relación. Seriel, contagiada por el entusiasmo de Vanessa, empezó a llamarla por su nombre sin dudarlo, disfrutando de la nueva familiaridad que compartían. Le sugirió también que la llamara simplemente Seriel, mientras en su interior no podía evitar sentirse un poco asombrada. Se daba cuenta de que había logrado algo significativo, había logrado ser amiga de uno de los personajes importantes de la novela, lo que, sin duda, podría tener un impacto positivo en el futuro de su querido hijo Cassel. Sentía que las cosas estaban cambiando para bien, y ese pensamiento la llenaba de una cálida satisfacción. Ambas mujeres, ahora más unidas que antes, ingresaron juntas a la mansión, donde un mayordomo impecablemente vestido les dio la bienvenida con una leve inclinación. Les informó con cortesía que la señora de la casa las estaba esperando en el salón, listo para recibirlas como invitadas de honor. Una vez dentro del elegante salón, una mujer de porte distinguido les agradeció con sinceridad por haber asistido, demostrando con su mirada que su presencia era muy valorada. Con una sonrisa nostálgica, saludó a Vanessa, mencionando cuánto tiempo había pasado desde la última vez que se habían visto. Vanessa, tomando asiento con la gracia que la caracterizaba, le preguntó amablemente cómo se sentía y si su salud había mejorado. Su preocupación era genuina y se notaba en el tono cálido de su voz. La mujer, que se llamaba Tila, respondió con un brillo en los ojos que era un gran día para ella y que estaba profundamente agradecida con la duquesa por tomarse el tiempo para visitarlas. La gratitud en su voz era palpable y no dejaba dudas de que la visita era muy apreciada. Seriel, siempre consciente de las formalidades pero ahora también más cómoda en su papel, le dio las gracias a Tila por invitarla, incluso sabiendo que su salud no era la mejor. Tila, con un tono de voz más ligero, mencionó que había escuchado sobre la historia de su invitación gracias a su amiga Vanessa. Luego, casi en un susurro, preguntó si el motivo de su visita era buscar algún tipo de calmante para el dolor.
sugiriendo que las medicinas que tomaba eran demasiado amargas y que le alegraba poder disfrutar de un té fresco y reconfortante. De repente, Tila se inclinó un poco hacia adelante, como si quisiera asegurarse de que su próxima pregunta no fuera escuchada por otros. Con cierta curiosidad, preguntó si había alguna razón particular por la cual la duquesa deseaba verla en privado, dejando entrever que quizás había algo más en la visita. Seriel, sorprendida por la pregunta directa, comenzó a tartamudear ligeramente, sintiendo que necesitaba una excusa convincente. Internamente, se recordaba a sí misma que no debía entrar en pánico, que era vital mantener la calma. Con un esfuerzo consciente, exclamó que había escuchado que Tila tenía una hija de la misma edad que Cassel, y que, como no había mostrado su rostro en sociedad, aún no tenía relación con otras esposas. Vanessa, con su habitual entusiasmo y una sonrisa brillante, interviene en la conversación, señalando con un tono alegre que Seriel ahora la tiene a ella como amiga. Su voz destilaba una calidez sincera, como si quisiera transmitirle a Seriel que no estaba sola y que podía contar con ella en cualquier momento. Seriel, sintiéndose respaldada por las palabras de Vanessa, comenta que logró hacerse amiga de ella gracias al cariño que su hijo, Cassel, siente por Radius. Fue precisamente ese lazo entre los niños lo que la motivó a querer conocer a la señora Fonel, reconociendo la importancia de las relaciones que se forman a través de los hijos. Además, agregó que en la nobleza no es común encontrar personas que realmente adoren a sus hijos y se dediquen tanto a su bienestar. Por esa razón, había querido visitarla, creyendo que Tila apreciaría sus valores y su enfoque en la crianza, algo que Seriel valoraba profundamente. Mientras continuaban conversando animadamente, una pequeña niña empujó suavemente la puerta del salón, dispuesta a entrar con la inocencia y curiosidad propias de su edad. Seriel, siempre atenta y preocupada por los demás, preguntó con genuina preocupación si la presencia de la niña estaba incomodando a Tila. Esta, sin embargo, sonrió con ternura y le aseguró que no había nada de qué preocuparse. De hecho, agregó que la duquesa también adoraba a los niños y que la presencia de su hija Lea les brindaba la oportunidad perfecta para hablar sobre lo encantadora que era. La niña, llamada Lea, ingresó rápidamente al salón llamando con entusiasmo a su madre. Su voz resonó con un toque de impaciencia y cariño, como si no pudiera esperar un segundo más para estar cerca de ella. Seriel, al ver a la niña, se quedó sin palabras por un instante, sorprendida por la visión que tenía ante sus ojos. Lea era una niña excepcionalmente hermosa, con un cabello rosado que brillaba bajo la luz y unos ojos dorados que parecían destellos de oro puro. No solo eso, sino que también era la futura nuera de Seriel, lo que hacía el encuentro aún más significativo. Mientras la observaba con dulzura, Seriel se sumergió en sus pensamientos, recordando que Lea era la protagonista femenina de la novela que había leído. La niña, con su aspecto que recordaba a un algodón de azúcar rosado y esponjoso, era la misma que había imaginado tantas veces en su mente. Por su parte, Tila, consciente de la interrupción, reprendió suavemente a su hija, recordándole que le había dicho que recibirían a unos invitados importantes y que era de mala educación entrar de esa manera tan abrupta. Aunque sus palabras eran de corrección, su tono mantenía la ternura que solo una madre puede tener. Lea, notando la reprimenda, comenzó a tartamudear un poco, como si intentara justificar su impaciencia. Con los ojos llenos de un cariño sincero, le dijo a su madre que la había extrañado mucho, y luego, con una mezcla de vergüenza y arrepentimiento, se disculpó por su conducta. Mientras tanto, Lea se percató de la presencia de los invitados, girando su atención hacia ellos. Sus ojos se posaron en Seriel, y por un momento el mundo pareció detenerse para la pequeña, que observaba a la duquesa con una expresión de asombro. Seriel, notando la mirada fija de la niña, no pudo evitar devolverle la mirada, ambas en silencio, compartiendo un instante de conexión inexplicable. Después de un momento, Lea, aún sorprendida, exclamó con inocencia que era la primera vez que veía a una mujer tan bonita. Sus palabras resonaron en el salón, llenas de admiración infantil. Seriel, un poco sorprendida por el comentario directo, preguntó intrigada si Lea se refería a ella. La niña, dándose cuenta de la situación, comenzó a disculparse de nuevo y rápidamente le dio la bienvenida, tratando de corregir su falta de formalidad. Por su parte, Seriel no podía contener una sonrisa ante tanta dulzura. Lea le recordaba a un pequeño conejito asustado, tan adorable que era imposible no querer protegerla.
Internamente, se preguntaba cómo era posible que el Cassel de la obra original hubiera encerrado a una niña tan linda, una criatura tan llena de inocencia y bondad. Seriel, con una cálida sonrisa en el rostro, se inclinó ligeramente hacia adelante y se presentó amablemente como la señora Seriel Loperam, intentando establecer un lazo de confianza con la pequeña. Leah, un poco tímida, apenas susurró un hola mientras jugueteaba con las manos, sin atreverse a mirar directamente a los ojos de la duquesa. Tila, observando la situación, decidió intervenir con un tono suave pero firme, disculpándose con Seriel por cualquier molestia que su hija pudiera estar causando. Le pidió amablemente a Leah que se retirara por un momento, sugiriendo que era hora de que las adultas continuaran su conversación sin interrupciones. Sin embargo, Leah, con una mirada llena de tristeza, respondió que no quería irse porque su mamá siempre estaba en cama y no podía pasar mucho tiempo con ella. Intentando consolar a su hija, Tila comenzó a explicarle que, después de haber tomado el té, se sentía un poco mejor y que no tenía por qué preocuparse. Pero antes de que pudiera terminar la frase, una violenta tos la interrumpió. La tos, que al principio parecía leve, se intensificó rápidamente hasta que Tila no pudo detenerla. Cada espasmo parecía arrebatarle el aliento, y de un momento a otro comenzó a caer hacia el suelo, mientras un hilo de sangre se deslizaba por la comisura de sus labios, producto de la agonizante tos que la sacudía. Vanessa, al ver a su amiga en ese estado, sintió cómo el miedo le invadía el cuerpo. Su rostro, antes relajado, se transformó en una máscara de preocupación. Sin perder un segundo, se levantó apresuradamente de su asiento y exclamó con voz trémula el nombre de su amiga, como si con ello pudiera detener el tiempo y evitar lo que estaba ocurriendo. Ordenó a las criadas que acudieran de inmediato, indicando que Tila se había desmayado, y les gritó que buscaran a un sanador sin demora. Mientras todo esto sucedía, Leah, sin comprender del todo lo que estaba ocurriendo, no pudo hacer otra cosa que llorar desconsoladamente, sintiendo una mezcla de miedo y confusión. Por su parte, Seriel, sin dudar un segundo, se acercó rápidamente y con esfuerzo levantó a Tila, intentando mantenerla consciente. La protagonista le hablaba con una mezcla de urgencia y ternura, rogándole que reaccionara, que no se dejara vencer por el agotamiento y que mantuviera los ojos abiertos. Esto es peor de lo que podría haber imaginado, pensaba asustada, mientras trataba de mantener la calma y buscar una solución en medio del caos. Unos minutos después, el sanador entró al salón apresuradamente, sus pasos resonando en el silencio tenso. Con una voz autoritaria y segura, exclamó que había sido informado de que la señora se había desmayado y, sin perder un segundo, ordenó que la llevaran a su dormitorio para poder atenderla correctamente. Leah, aún llorando, intentó seguir a su madre, pero Seriel la detuvo suavemente, intentando tranquilizarla. Con voz calmada pero firme, le aseguró que no debía preocuparse, que su mamá estará bien y que los adultos harán todo lo posible para cuidarla. Sin embargo, Leah, dominada por la angustia, respondió con furia e incredulidad. «Pero ¿y la sangre? Era sangre, mamá está muy mal», exclamó, su voz temblando mientras las lágrimas corrían por su rostro. Seriel, con un gesto lleno de ternura, comenzó a limpiar las lágrimas de Leah con un pañuelo suave, mientras le hablaba con voz tranquilizadora. «Sé valiente, Leah», le dijo con un tono reconfortante. «Tu mamá también se levantará sana y salva, lo prometo». Las palabras de Seriel intentaban infundirle un poco de esperanza y calma en medio de la angustia que la pequeña sentía. Justo en ese momento, una criada se asomó a la habitación. Su expresión era una mezcla de preocupación y disculpas. Con un tono conciliador, se disculpó con los invitados por las molestias y explicó que, lamentablemente, la señora Tila no se encontraba bien. Vanessa, tratando de mantener la calma en medio del caos, esbozó una sonrisa y le dijo a la criada que no se preocupara. Le pidió que cuidara bien de su amiga Tila y que se asegurara de que recibiera la mejor atención posible. Por su parte, Seriel estaba sumida en sus pensamientos, cuestionándose cuánto tiempo le quedaba antes de que la situación se complicara aún más. Tenía que entregar la cura antes de que se desatara el temido desastre de la peste del Operam. La presión de la situación la abrumaba y se daba cuenta de que le sería difícil hablar con la señora Fonel en ese momento crucial. Decidió que sería mejor hablar con su hija para aclarar la situación. Aprovechando la oportunidad para abrazar a Leah con afecto, Seriel notó la sorpresa en la carita de la niña y le dijo que entendía lo difícil que era para ella en ese momento.
Seriel pidió a todos que salieran de la habitación para que pudiera tener un momento de calma con Lea y asegurarse de que la niña se sintiera reconfortada. Las criadas, aunque visiblemente tristes y reacias, respondieron que no podían hacer eso frente a los invitados, ya que no era lo adecuado. Sin embargo, Lea, aún aferrada a Seriel, exclamó que quería quedarse un poco más con ella, sin separarse de su lado en ese instante difícil. Seriel, con un gesto comprensivo, les dijo a las criadas que estaba bien y que podían regresar cuando las cosas se hubieran calmado un poco. Luego se volvió hacia Vanessa y le informó que se quedaría un poco más para apoyar a Lea. Vanessa, con una sonrisa de gratitud, respondió que Seriel era muy dulce y que irá a cuidar a su amiga Tila. Lea, mirando a Seriel con ojos llenos de esperanza, exclamó que quería quedarse a solas con ella. También dio una orden firme para que cuidaran bien de su mamá mientras ella estaba en la habitación con Seriel. Las criadas se disculparon y aseguraron que cuidarían de la señorita y que la llamarían si necesitaban algo, antes de salir de la habitación, dejando a Seriel y Lea a solas. Con la habitación finalmente despejada, Seriel comenzó a limpiar las lágrimas de Lea con ternura, mientras la niña le preguntaba ansiosamente si su mamá se recuperará. «Quirenia, ¿crees en las hadas?», preguntó Seriel, tratando de distraer a la niña con una historia. Lea, un poco confundida pero interesada, respondió: «¿Hablas de las hadas de Herzion? ¿Las que traen buena suerte?». La curiosidad de la niña se mezclaba con la esperanza mientras esperaba una respuesta. Seriel, con una sonrisa reconfortante, asintió y comenzó a contarle a Lea el cuento más famoso del imperio. La historia, que comenzaba en un frío invierno, relataba las aventuras de un niño perdido en el bosque. Es una historia que comienza en el frío invierno. Un niño perdido en el bosque. A pesar de caminar toda la noche, el niño no pudo encontrar a su familia. No había podido comer y tenía mucha hambre. Como en un cuento de hadas, el niño encontró un pan bajo el árbol y empezó a comer hasta llenarse. En ese momento, apareció una anciana frente al niño y le preguntó: «¿Me podrías invitar un poco de tu comida?». El niño simplemente repartió el pan. La anciana bendijo al niño y dio las gracias por ser un buen niño. El hada de Herzion puede verte y darte un gran regalo. Cuando la anciana desapareció entre la nieve, un hada de cabello plateado apareció frente al niño. Recibió una bendición del hada de Herzion y así pudo lograr volver a encontrar a su familia. Seriel, con un tono reconfortante y lleno de magia, le explicó a Lea que este cuento de hadas tenía un propósito. Era una forma de convencer a los niños de que, si hacían cosas buenas y actuaban con bondad, recibirían grandes regalos en recompensa. Lea, con los ojos abiertos como platos y la emoción reflejada en su rostro, respondió con sinceridad. Afirmó que sí creía en las hadas y que, por esa razón, había tratado de hacer muchas cosas buenas. De repente, Seriel se inclinó hacia Lea y le susurró suavemente al oído, tratando de añadir un toque de misterio y encanto a la conversación. «¿Me creerías si te digo que una linda hada de Herzion ha venido a darle un regalo de buena suerte a Quirenia?». Las palabras de Seriel estaban cargadas de calidez y magia, como si tratara de ofrecerle a Lea una chispa de esperanza y encanto. Con una inmensa felicidad y un brillo en los ojos, Lea respondió sin dudar. Aseguró que sí creería en el regalo del hada, y agregó que el hada de Herzion había heredado a la señora Loperam su cabello plateado, lo que hacía que Seriel fuera muy hermosa. La niña, con su inocencia y sinceridad, estaba convencida de que había una conexión mágica entre Seriel y las hadas. Seriel, conmovida por la dulzura de las palabras de Lea, no podía creer lo adorable que era la niña. La halagó, diciéndole que era una niña muy encantadora. Lea, al escuchar esto, le dijo que podía llamarla por su apodo, Lea, en lugar de Cairenia. Seriel agradeció a la niña por permitirle usar su apodo, y se sintió aún más conectada con ella, disfrutando de la ternura y la magia del momento compartido. Seriel, con una mirada compasiva y un tono suave, le explicó a Lea que lo que estaba a punto de contarle sería un secreto muy especial y que debía mantenerlo en absoluto silencio. No podía compartirlo con nadie más, ni siquiera con sus amigos más cercanos. Era un secreto que debía guardar con gran cuidado, y Seriel confiaba en que Lea sería capaz de hacerlo. Lea, con una expresión de determinación y seriedad en su rostro infantil, prometió que cumpliría con el pacto. Extendió su pequeño dedo meñique, y Seriel,
Hizo lo mismo, sellando su promesa con el tradicional gesto de apretón de meñiques. Era un gesto que simbolizaba su compromiso mutuo y el acuerdo sagrado que habían hecho. Con una sonrisa cálida y llena de esperanza, Seriel le dijo a Lía que le dará una bendición de buena suerte. Esta bendición sería para que su mamá se recuperara pronto y estuviera sana y salva de nuevo. Seriel quería transmitirle a Lía no solo palabras de consuelo, sino también un acto tangible de magia y esperanza. Lía, al escuchar esto, no pudo contener su entusiasmo y exclamó con alegría, «¿De verdad? Entonces puedo hacer cualquier cosa». Sus ojos brillaban con la promesa de lo que estaba por venir y su corazón palpitaba con la emoción de saber que tenía el poder de influir en el bienestar de su mamá. Seriel, con una expresión de satisfacción y cariño, le entregó un pequeño regalo envuelto con esmero. Le pidió a Lía que lo guardara con cuidado y que no lo mostrara a nadie. Era un presente cargado de significado y magia, un símbolo del acuerdo que habían hecho. La niña, con ojos llenos de curiosidad y asombro, observó el regalo que Seriel le había dado. Se preguntaba qué podría ser, intrigada por el misterio y la promesa que representaba el obsequio.